Buenas compañeros y doctores, mi nombre es Fabiola Torres, soy interna de la Universidad Autónoma de Centroamérica y hoy les voy a hablar un poco acerca de la tuberculosis pediátrica. Entonces, la charla irá organizada de la siguiente manera. Vamos a hablar un poco sobre las generalidades de la bacteria, la epidemiología, fisiopatología, factores de riesgo, la clasificación de las etapas de riesgo de la tuberculosis, el cuadro clínico, que es un poco diferente en niños, diagnóstico, tratamiento, prevención y algunas conclusiones. Entonces, bien, para iniciar vamos a hablar sobre las generalidades de esta enfermedad. Es una enfermedad bacteriana causada por la Mycobacterium tuberculosis que fue descubierta por el científico Robert Koch en 1882. De ahí también se le conoce como bacilo de Koch. Esta bacteria es un bacilo ácido alcohol resistente, lo que significa que es resistente a la coloración clásica, coloración roja clásica, por lo tanto no podrá clasificarse según las tinciones de Gram. Es un aeróbico estricto, inmóvil, no esporulado y responde a la mayoría de casos de tuberculosis en todo el mundo. Existen otras bacterias de la misma familia de Mycobacterium, pero esta es la principal para esta patología. Es de crecimiento lento, se multiplica aproximadamente cada 15 a 20 horas y es bastante selectiva en su medio de crecimiento. Entonces, elige un medio selectivo y se reproduce de 3 a 8 semanas. Lo que sucede con esta bacteria es que puede quedarse en un periodo de latencia y nunca reactivarse o quedarse ahí durante meses o años, o bien puede desencadenar un cuadro clínico inespecífico progresivo, que es muy común verlo, por ejemplo, en los niños tras una primoinfección. Es una bacteria que resiste al frío, a estados de congelación y de secación y va a ser sensible al calor, a la luz solar y a la ultravioleta. La forma de transmisión de esta bacteria es por vía respiratoria, sobre todo por inhalación de gotitas de aerosol contaminadas de aquellos pacientes bacilíferos. Esto significa que tienen una baciloscopía de esputo positiva. En niños se llama existe algo que se llama evento centinela, ya les voy a explicar qué es. Primero recordar que en los niños, como tienen un escaso nivel de bacilos, van a eliminarlos de muy poca manera a través de las secreciones respiratorias. Por eso es que los niños no suelen ser contagiosos o transmitir la infección. Ellos se infectan a través de los adultos. Entonces, cuando tenemos un niño enfermo o infectado, se va a llamar evento centinela, que quiere decir que representa la transmisión residente en la comunidad. Entonces, siempre que tengamos un número de niños enfermos o infectados por esta bacteria, es un fiel indicador de la situación epidemiológica en la comunidad donde viven. Entonces, eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Ok, respecto a lo que es la epidemiología de la enfermedad, en el 2003 la OMS considera esta patología como una emergencia global de salud porque representa muertes anuales de hasta 2 millones de personas. Fundamentalmente esto se ve en países de vías de desarrollo. Hay factores que determinan la endemia en países desarrollados donde es menos frecuente, que sería lo que sería la infección por VIH positivo y el número de porcentajes inmigrantes procedentes de países con alta prevalencia de la tuberculosis. La tuberculosis infantil en países desarrollados representa casi menos del 5% del total de los casos y en los países subdesarrollados, que es donde más es prevalente, de un 10 a un 20%. Mundialmente se conoce más de 1 millón de casos de tuberculosis infantil al año y la OMS estima más o menos 210,000 muertes infantiles a causa de ello. La cuarta parte de esta población se ha visto que es población VIH positiva. En las regiones más pobres del mundo sigue siendo un problema de salud pública y es de gran importancia sobre todo en los países occidentales y subdesarrollados, sobre todo porque también hay una infranotificación de la enfermedad, entonces cuesta más mantener ese control epidemiológico. En cuanto a la incidencia global en la edad pediátrica, es mucho más difícil estimar la enfermedad, sobre todo por ser tan inespecífica en las manifestaciones clínicas y radiológicas, a diferencia de los adultos que la clínica y los signos son más floridos. En Costa Rica tenemos que se encuentra en los primeros 15 países de la región de las Américas con menos casos notificados al año,
se reportan menos de 500 casos de tuberculosis al año, lo cual ha sido un logro gigante en nuestro país. Se ha logrado reducir paulatinamente, sobre todo en los últimos 10 años, el número de casos por año y mantener así las posibilidades de alcanzar la meta propuesta por la OMS, que era de erradicar la enfermedad para el año 2035. Esto se ha logrado por medio de un enfoque preventivo, el diagnóstico y el tratamiento adecuado, y sobre todo la búsqueda activa de casos en las zonas de mayor incidencia, en poblaciones de riesgo más susceptibles, como son los privados de libertad, la población indígena, aquellos con enfermedades inmunosupresas, VIH positivos, con la enfermedad de SIDA como tal, la población migrante y habitantes en condición de calle. Aquí podemos ver, bueno, primero que todo, el 24 de marzo es el Día Mundial de la Tuberculosis, para que lo tengan presente, y vemos el número de casos que ha disminuido, en este caso, en 5 años. Entonces, tenemos a partir de 2015 con 426 casos, y ven cómo van disminuyendo hacia el 2017. Se vuelve a ver un crecimiento de casos en el 2018 con 391 casos, pero sin sobrepasar todavía la cantidad de casos desde 2015. Y así sucesivamente hasta el 2020, donde acabamos con la cifra más baja en esos 5 años, con 336 casos. Ok, para entrar propiamente ya a la fisiopatología de la enfermedad, debemos recordar que entonces la forma de transmisión es al toser o al estornudar en un paciente que esté enfermo o infectado. Ya van gotitas cargadas de bacilos, las gotitas de aerosolos, que se van a dispersar por el aire, quedando suspendidas durante varias horas. Solo las más pequeñas de estas gotitas de aerosol, equivalente a un tamaño de menor a 5 micras, que equivalen a menos de 10 bacilos, tendrán la capacidad infectiva. Parece poquito, pero cuántas gotitas de aerosol con solo un estornudo se pueden desencadenar, entonces termina siendo una gran cantidad infectiva. Después tenemos lo que es la inmunidad innata, adaptativa y celular. Va a ser nuestra primera línea de defensa para lograr contener la infección, sobre todo a nivel pulmonar, por medio de la fagocitosis por macrófagos alveolares. Esta forma de defensa es más efectiva más que todo en la mayoría de los adultos. Vamos a ver más adelante que en niños pequeños, lactantes e inmunosupresos no funciona tan bien. Después, los macrófagos que suelen ser infectados se unen a otros mecanismos y otras enzimas para lograr combatir la enfermedad, sobre todo con los lisosomas, y producen una actividad bactericida, liberando radicales de oxígeno como de nitrógeno, así impidiendo el crecimiento bacteriano. Lo que cuesta más es controlar la carga viral. Entonces, cuando tenemos una respuesta inadecuada, ya porque el sistema inmune no logra controlar, va a continuar la multiplicación dentro de esos macrófagos alveolares y se va a ir extendiendo por todo el intersticio pulmonar hasta llegar a afectar ganglios linfáticos regionales, iliares y mediastínicos. Sobre todo mediastínicos vamos a ver que son de gran importancia en pediatría. Y así después de esto se va a activar una respuesta inmune adaptativa en el foco de infección. Al tener una respuesta inadecuada en la primera línea, va a ser esencial la aparición de lo que son linfocitos B y sobre todo los linfocitos T, CD4 y CD8, con producción de interferones y otros mecanismos para lograr controlar el foco de la enfermedad. Entonces se van a formar granulomas compuestos, por eso es que también esta enfermedad se clasifica por tener granulomas. Estos van a estar compuestos por macrófagos, células dendríticas, linfocíticos y células epiteliares para lograr contrarrestar la enfermedad. Estos mecanismos no logran eliminar la carga biliar, por lo tanto se puede dar que pueden persistir durante décadas, así dándonos la forma de tuberculosis latente. ¿Ok? En niños, los niños es un poco diferente, como les comentaba. En niños inmunosupresos hay mayor riesgo de enfermedad por una inmunidad adaptativa insuficiente para controlar la infección. Esto también se debe a que el sistema inmune está debilitado o incluso más inmaduro que en otros adultos. Por lo tanto, continúa la multiplicación de los bacilos y la progresión, dando lugar a la enfermedad pulmonar o bien diseminándose como una enfermedad extrapulmonar. Esto es muy común en niños y inmunosupresos, la enfermedad pulmonar sobre todo, pero lo que es la tuberculosis miliar o diseminada, que vamos a hablar de ella más adelante,
y la enfermedad extrapulmonar. Esto más que todo se representa por una primoinfección tuberculosa en los primeros meses tras el contagio. Como les mencioné en algún momento, en los adultos se suele dar la infección por una reactivación secundaria. En los niños es por una primoinfección y no funciona tanto como en los adultos, que se queda latente. En ellos sí, la primoinfección por lo general da manifestaciones inespecíficas, pero tras los meses de contagio. Como les dije, los niños eliminan escasos bacilos a través de las secreciones respiratorias, de ahí el término pauciciliar, que significa escasos bacilos en las secreciones, sobre todo en esputo, por eso en ellos no es tan factible realizar este tipo de prueba. Y de ahí también tienen su escasa contagiosidad. Los niños, como les mencioné, habitualmente se contagian tras contacto con adultos bacilíferos que tengan una baciloscopía positiva y no por otros contactos con niños infectados por tuberculosis. En cuanto a lo que son adolescentes y adultos jóvenes que se infectaron en la primera infancia, pueden caer en lo que es la reactivación secundaria y se van a ver formas pulmonares de tipo cavitado y van a ser altamente bacilíferos y por lo tanto altamente contagiosos. Aquí tengo un esquema que ejemplifica más o menos de una manera más sintetizada lo que los acabo de mencionar. Y sería, entonces tenemos la exposición a Mycobacterium en tuberculosis y vamos a tener una eliminación de la infección por una inmunidad innata o adaptativa, siempre y cuando nuestro cuerpo lo permita, sobre todo en adultos se suele ver más esto. Tenemos la infección latente, que es un control de la inmunidad de la infección, pero no de la carga viral, por lo tanto queda latente por varios meses o incluso años. Y tenemos la infección activa, sobre todo la primoinfección, que es más común en niños que se presente meses después de esta primoinfección. En la infección latente, recordar que tenemos el control granulomatoso de la infección, que es lo que trata de contener la infección, por lo tanto da un control continuo de la infección y también se presenta lo que es la reactivación por una enfermedad postprimaria. Ok, vamos a hablar ahora sobre los factores de riesgo para la infección infantil de tuberculosis. Primero tenemos la prevalencia de la tuberculosis en la comunidad y zonas endémicas. Esto es uno de los factores de riesgo más grandes que podemos tener. Luego tenemos lo que es la frecuencia, intensidad y proximidad con los contactos bacilíferos, sean de la misma comunidad o familiares. Sobre todo se ha visto que más de 4 horas diarias con estos contactos bacilíferos es más que suficiente para la infección. Y hay otros estudios que se ha visualizado que se puede entre 15 o 20 minutos. Siempre tener presente por gotitas de aerosol. También tenemos otro factor de riesgo como la situación inmunológica, sobre todo en aquellos VIH positivos, otros que tengan alguna otra patología inmunosupresa o la malnutrición en poblaciones de riesgo. Tratamiento esteroideo prolongado o terapias biológicas también son un factor de riesgo y las condiciones precarias sociosanitarias en poblaciones de riesgo. Datos importantes sobre factores de riesgo es que a menor edad, mayor riesgo de la tuberculosis extrapulmonar y sus formas diseminadas, que es tuberculosis miliar y meningitis. Por lo mismo es que estas formas de tuberculosis son más comunes en niños. Se sabe que hasta el 50% en menos de un año de niños infectados desarrollarán la enfermedad activa tras la primoinfección y de un 10 a un 20% van a desarrollar la tuberculosis miliar o la meningitis. Por cada adulto infectado se van a generar entre 8 o 12 casos secundarios de infección. 90% de ellos permanecerán como una tuberculosis de forma latente y 10% van a desarrollar la enfermedad a lo largo de su vida. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la clasificación de las etapas de infección por esta enfermedad. Debemos tener presente que todo niño en contacto con un bacilo tuberculoso deberá ser clasificado como expuesto, infectado o enfermo. Es necesario siempre tener un alto grado de sospecha por la inespecificidad de lo que son las manifestaciones clínicas y radiológicas en niños, no es tan florido como en los adultos y cuesta sospecharlo un poco más. La confirmación microbiológica en la enfermedad pediátrica es más limitada por lo que les mencioné anteriormente, por su naturaleza pauci-bacilar, que significa bajo nivel de bacilos en la expectoración. Entonces,
Aquí tenemos la clasificación de las etapas. Vamos a tener lo que es la exposición a tuberculosis, pero sin contraer la infección. Esto se da por contacto en los últimos 3 meses, estrecho o con cualquier enfermo con tuberculoso con baciloscopía positiva. La prueba de tuberculina y la IgRA, que va a ser un interferón gamma producido por linfocitos T sensibilizados en respuesta a antígenos específicos para la bacteria. Eso lo vamos a ver más adelante. Es una prueba de complemento que sirve para detectar lo que es la infección tuberculosa latente. Entonces vemos que tenemos el contacto por los últimos 3 meses. Estas pruebas de detección de tuberculosis se encuentran negativas. Tenemos ausencia de clínica compatible y una radiografía torácica completamente normal. Entonces solo tenemos el contacto. La infección tuberculosa latente, que sería la prueba de tuberculina, y la del interferón gamma positivas. Los pacientes van a estar asintomáticos con una radiografía normal y sigue siendo una tuberculosis latente, aunque no se documente la existencia de un contacto con tuberculosis. Y lo que debemos hacer con estas pruebas positivas para tuberculosis latente es nuestra responsabilidad confirmar la enfermedad activa en ese momento. Por esto también hay que realizar otras pruebas complementarias y realizar una radiografía de tórax. Luego tenemos la enfermedad tuberculosa como tal, que el diagnóstico de certeza va a ser el cultivo de PCR positivo para Mycobacterium en tuberculosis, que a veces en los niños va a resultar un poco difícil porque muchos de esos se hace sobre la baciloscopía y en ellos es un poco más difícil que cooperen. El diagnóstico de sospecha, la clínica compatible y hallazgos sugestivos radiográficos que vamos a ver más adelante. En la analítica también se va a sospechar y se confirma la enfermedad. En niños, como les mencioné ahorita, es difícil obtener los cultivos por PCR y básicamente se suele hacer el diagnóstico por sospecha o por otros métodos. La prueba de tuberculina, en estos casos de la enfermedad tuberculosa, ya suele ser positiva, aunque debemos tomar en cuenta que en las formas iniciales y diseminadas pueden haber falsos positivos y también puede aparecer negativa. Entonces, en caso de sospecha clínica, debemos tratar siempre al paciente a pesar de la prueba de tuberculina y el interferón gamma negativos. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre el cuadro clínico. Entonces, en tuberculosis infantil se caracteriza mayor o principalmente por un componente adenopático, sobre todo a nivel mediastínico. Es una presentación muy variable y va a depender de la edad. En la edad escolar es bastante infrecuente la sintomatología, lo cual va a ser más difícil de nosotros para sospechar. Y en los adolescentes, la forma donde podemos ver a nivel general es inespecífica. También podemos ver fiebres más síntomas constitucionales y en ocasiones puede debutar similar a una neumonía bacteriana con consolidaciones lobares y derrame pleural. Ok, las siguientes manifestaciones que les voy a mencionar son a nivel general y son bastante inespecíficas. Más adelante vamos a ver algo más específico para pediatría. Entonces, los pacientes nos pueden venir con síntomas respiratorios, que esto es crónica, usualmente más de 6 semanas, dificultad respiratoria, un dolor pleurítico a nivel inspiratorio, en todos los niños se aquejan de dolor torácico. Los síntomas constitucionales, síntomas de fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso, que recordemos que esta triada son los síntomas B y como sabemos se puede manifestar en múltiples enfermedades, entonces por eso no es tan específico, pero hay que tomarlo en cuenta. En el caso de los lactantes pueden venir con fiebre, algunos pueden tener aspecto tóxico como cualquier sepsis o neumonía que se presente, siempre son diagnósticos diferenciales, vienen con tos, con disnea, dificultad respiratoria, pueden presentar estertores, hipoventilación, pueden tener sibilancias y estas no van a responder al tratamiento ni con oxígeno, ni con broncodilatadores, ni con ninguna de otras cosas. Y sobre todo se va a presentar en ellos una compresión de la vía aérea por las adenopatías mediastínicas que sí son características de esta patología en los niños. Aquí les voy a presentar síndromes clínicos de tuberculosis intratorácica en niños y adolescentes. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, en la imagen número 1, que es la A, se van a ver adenopatías mediastínicas iliares asociados con un nódulo periférico ipsilateral o complejo
de Gone, todavía no va a haber complicación a nivel linfática. En la segunda podemos ver el complejo de Gone, lo que se ve como blanquito, la manchita blanquita, que es una cavitación, que eso tenemos que tenerlos en cuenta. El complejo de Gone con cavitación es muy exclusiva o muy predominante en lo que son lactantes e inmunoprimidos por tuberculosis. En la siguiente, en la imagen C, vemos adenopatías que van comprimiendo la vía aérea, causando una obstrucción completa con atelectasia, o bien pueden causar una obstrucción parcial con efecto de válvula, que podemos ver en la radiografía, hiperinsuflación por lo mismo. Después, en la imagen número D, en la imagen D, podemos ver la clasificación, podemos ver ganglios linfáticos, que son necróticos y también asociados a lo que es una bronconeumonía. Y tenemos en la imagen E, que se puede presentar ganglios linfáticos también necróticos, pero que van a comprimir y obstruyen el bronquio también. En la siguiente imagen, lo que vemos es la enfermedad diseminada miliar, que es una neumonía lobular ya expansiva, es bilateral y afecta la mayoría del parénquima renal. En la G, lo que vemos es el derrame pleural. Habitualmente, el derrame pleural nos puede indicar una primoinfección reciente por una reacción de hipersensibilidad a las proteínas de la tuberculosis. Después también podemos presentar el derrame pericárdico, que también es una consecuencia del vaciado de contenido de las adenopatías necróticas afectadas. Y por último, vemos la formación de más cavidades, que se ve cavitada el pulmón en lóbulos superiores, sobre todo, y con diseminación endobronquial. Esto es más característico, sobre todo las cavitaciones a nivel apical son típicos de la enfermedad del adulto, pero se pueden presentar, por ejemplo, en los adolescentes. Ok, ahora algo más específico en pediatría sería la tuberculosis diseminada miliar. Va a ser frecuente en niños como una primoinfección reciente. Se ve en lactantes, en inmunosupresos y también se puede ver en aquellos que adquieren la tuberculosis de manera congénita por paso transplacentario de bacilos o por ingestión de líquido amniótico contaminado. Es un diagnóstico difícil, de elevada mortalidad y perfectamente puede ser un diagnóstico diferencial de una sepsis asociada a neumonía. La tuberculosis miliar tiende a ser un cuadro insidioso, puede comenzar con febrícula, malestar general, anorexia, pérdida de peso. Y también vamos a asociar hepatosplenomegalia, linfadenopatías, hipoxemia. Se ven tubérculos coroideos a nivel oftálmico, es patognomónico, casi siempre suele estar asociado y presente hasta un 30% de los casos. También tenemos la neumonía con infiltrado de granos de mijo, que son micronódulos a nivel bilateral, son infiltrados diseminados bilateralmente. Suelen ser micronódulos de 1 a 3 milímetros, eso es patognomónico de la tuberculosis diseminada miliar a nivel de pulmón. Podemos también ver neumatoceles a causa de esos infiltrados, que sería gas contenido en el parénquima pulmonar, sobre todo que usualmente se ven tras neumonías agudas. La baciloscopía es negativa hasta un 80% de estos pacientes. La prueba de tuberculina también sería negativa hasta el 50% de los pacientes. Pueden presentar citopenias y elevación de enzimas de colestasis sin aumento de bilirrubina. Vean que en estos casos es importante tomar en cuenta que las pruebas como baciloscopía y la PT y la prueba de tuberculina pueden estar negativas, entonces no solo nos podemos guiar por eso. Tenemos después lo que es la tuberculosis extrapulmonar, que es una presentación más frecuente en niños y puede llegar a afectar cualquier órgano y sistema. Suele alcanzar cualquiera de los tejidos que se van a encontrar afectados por una diseminación hematógena o linfática y va produciendo una destrucción progresiva de los mismos. Aquí, por ejemplo, tenemos una tuberculosis ganglionar que va a afectar extrapulmonar más frecuentemente, esa es la forma de presentación, ganglios a nivel cervical, recordemos que también van a estar los mediastinos, sobre todo en la diseminada, y pueden también estas lesiones, estos ganglios afectados pueden llegar a fistulizar la piel, y este término se
se denomina escrófula, que más adelante lo vamos a ver. Tenemos la tuberculosis digestiva, que también va a afectar produciendo destrucción progresiva de los órganos y de los tejidos. Al hilio terminal hay afectación en ciego, suele generar peritonitis y todos requieren manejo quirúrgico. En la tuberculosis de osteoartritis podemos encontrar lo que es el mal de Pot, que también es conocido como una tuberculosis vertebral y va a ser una destrucción vertebral progresiva que ocasiona mucho dolor al paciente y se caracteriza por una triada de cifosis o ojiva dorsal, absceso paraventral y déficit neurológico. Es muy característico, se sabe que es ocasionado por la infección diseminada del Mycobacterium en tuberculosis hacia las vértebras. Lo mismo pasa con la artritis de rodilla y de cadera. Tenemos la tuberculosis a nivel genitourinario, que hay afectación de trompas en las chicas, entonces va a ocasionar esterilidad. También se ha visto epididimitis crónica asociada y síndrome miccional. Y de gran importancia tenemos la tuberculosis de tipo neurológico, donde la característica de esta es la meningitis tuberculosa. Entonces, la tuberculosis neurológica, usualmente la meningitis va a estar muy asociada a menudo con la presentación de tuberculosis miliar. Suelen estar bastante asociadas siempre. Entonces, esta presentación tiene una máxima incidencia de 6 meses a 4 años. Es una presentación subaguda, donde el niño manifiesta cefalea, hay irritabilidad o vómitos, hay afectación de pares craneales, sobre todo el sexto par craneal también se ha visto, alteración de la conciencia, signos meningios, convulsiones, y es muy común ver también la afectación con hidrocefalia precoz y es bastante frecuente. En cuanto al líquido, bueno, también en el fondo de ojos se suelen encontrar los tubérculos coroideos que les mencioné anteriormente en la tuberculosis miliar. Es una importante pista diagnóstica ya que aparece en más de la mitad de los casos con una infección diseminada o con meningitis. En el caso del líquido cefalorraquídeo, clásicamente de aspecto claro, podemos encontrar pleocitosis con predominio linfocítico, hipoglucorraquia, hiperproteorraquia, y es el gold estándar para el diagnóstico por la enfermedad neurológica. Se le realiza PCR al líquido cefalorraquídeo y para este estudio son necesarios mínimo 10.000 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Es importante también ver que en esta tuberculosis neurológica las pruebas de tuberculina o del interferón gamma también pueden ser negativas. Entonces, por eso no solo nos podemos confiar en esas pruebas de detección. Las complicaciones que tiene este tipo de tuberculosis también son la meningoencefalitis, muchas alteraciones de conciencia, que es lo que la generan también, y lo que es la hipertensión endocraniana. Básicamente en lactantes, entonces, para llevarnos como información, suele existir retraso en el diagnóstico de la tuberculosis por presentar una clínica tan inespecífica o puede tener también hallazgos específicos que debemos siempre tomarlos en cuenta para lograr pensar el diagnóstico. Por lo tanto, entonces, más que todo, hacer una clínica inespecífica o atípica, ese sería el nombre. Y frecuentes falsos negativos, sobre todo en las pruebas de detección como la de tuberculina o la del interferón gamma. Sin embargo, la ausencia de su tratamiento puede ser mortal y es bastante elevada. Por eso debemos considerar la enfermedad tuberculosa siempre como diagnóstico diferencial en lactantes, por ejemplo, pequeños, lactantes en niños pequeños con sepsis y o neumonía con mala evolución clínica, en especial si estos pacientes tienen presencia de factores de riesgo epidemiológicos. Ok. También es importante mencionar lo que es la tuberculosis cutánea, es muy característica también en los niños. Como les mencioné, tenemos la escrofulodermia, que sería la forma más frecuente de tuberculosis cutánea y afecta más a los niños en zonas tropicales. Se caracteriza por ser un nódulo subcutáneo sólido, es asintomático y se desplaza con facilidad. Con los meses se llega a ulcerar por licuefacción perforante y presenta fístulas lineales y serpenginosas. Aquí tenemos una
muestra de imágenes de lo que es la escrofluoridemia, donde se va ulcerando hasta hacerse visible también. Y representa una afección continua de lo que es la piel que cubre alguna zona infectada, ya sea una linfadenitis tuberculosa, una tuberculosis osteoarticular, una epidemitis tuberculosa, donde sea que esté la zona infectada por los bacilos tuberculosis, se va a presentar esta manifestación, sobre todo con ulceración. Es frecuente verlo en región parotidia, submandibular y supraclavicular también, y puede ser bilateral. El diagnóstico para esto va a ser una biopsia del nódulo o cultivo de la secreción por PCR, y en estos casos la prueba de tuberculina sí suele estar elevada. Hay que tener en cuenta diagnósticos diferenciales como hidradenitis supurativa, esporotricosis, actinomicosis y algunas presentaciones de sífilis, sobre todo por la ulceración. El chancro tuberculoso va a ser también una primoinfección de Mycobacterium tuberculosis, siendo de entrada pequeñas heridas en la piel. Suele afectar más a niños. Las lesiones se pueden ver en cara, manos y miembros inferiores, y se da de 2 a 4 semanas posinfección. Es cuando surge el chancro, y es una pápula pequeña con costra o erosión que no se cura, a diferencia, por ejemplo, del chancro sifilítico. Puede ulcerarse hasta 5 centímetros, su base es granular o hemorrágica con tejido necrótico. Aquí tenemos unas imágenes para que lo conozcan, el chancro tuberculoso, de bordes irregulares, socavados, es de tono rojizo o azulado, y luego de 3 o 8 semanas surge una adenopatía, está asociado a adenopatías también. El diagnóstico de sospecha por infección de tuberculosis debe hacerse en toda úlcera que no cicatriza, sobre todo en un paciente pediátrico. La confirmación va a ser el cultivo de las lesiones, y la prueba de tuberculina suele ser negativa en fases iniciales de la enfermedad. El complejo tuberculoso, que se hace llamado úlcera más adenopatía, que se ve en estos casos, puede llegar a generar una inmunidad, pero puede más adelante reactivarse con formas diseminadas de la enfermedad a órganos como huesos y articulaciones. Ok, en cuanto al diagnóstico, ya vimos que hemos mencionado reiteradamente que en el niño la rentabilidad de las pruebas microbiológicas, o sea, las pruebas directas, es de menor naturaleza, son menos eficientes por su naturaleza pausibaciliar, que vamos a tener menos bacilos en las expectoraciones o en las secreciones. La prueba de tuberculina y la radiografía de tórax continúan siendo básicas para el diagnóstico como complemento, y tenemos lo que son las pruebas indirectas, que es evaluación de la respuesta inmune tras contacto. En esta sería la prueba de tuberculina, que más adelante les voy a explicar bien cómo funciona, y la de interferón gamma, que lo que hace es estimular los linfocitos T con antígenos específicos de micotuberculosis. Las pruebas directas van a ser identificación de la bacteria por baciloscopía en esputo, que como les dije, en los niños, sobre todo en lactantes y niños pequeños, va a ser bastante difícil conseguir una muestra de esputo. Por lo tanto, también se ha visto que se puede tomar muestras del jugo gástrico por medio de una sonda nasogástrica en niños que no pueden expectorar, y a esto también se le hace cultivo PCR. La visualización directa por técnicas ácido alcohol resistente y la fluoresceína con tinción de Ziehl-Neelsen, que es la más común y la que se utiliza para el bacilo de tuberculosis, también se le realiza cultivo. Y también se puede aplicar a baciloscopía siempre y cuando se pueda realizar. También tenemos los cultivos en medio líquido, como BATEC, que positiviza en 2 a 3 semanas, y en medio sólido, por medio de Lowenstein, resultados en 4 a 6 semanas, duran un poquito más. Y la PCR, obviamente, secreciones respiratorias, jugo gástrico. También hablamos que la PCR en el líquido cefalorraquídeo es vital, van a incrementar la sensibilidad de la baciloscopía si se realizó, y aporta rapidez, permitiendo también la detección de algún tipo de resistencia o también el tipo de la forma que está afectando al niño en ese momento. La prueba de tuberculina, o prueba también de Mantoux, para que la conozcan con ese nombre también, va a consistir en una administración intradérmica de componentes antigénicos del bacilo, de ahí PPD, que es un derivado proteíco purificado.
La dosis que se aplica es de 0,1 milímetros en la cara anterior del brazo. Siempre debemos mantener la piel tensa y introducir el bisel de la aguja, esperando que se produzca una pápula detectable. ¿Cuáles son los objetivos de realizar la prueba tuberculina? Detectar casos de enfermedad tuberculosa, detectar precozmente una forma de tuberculosa latente para evitar la progresión de la misma, control de niños expuestos y no infectados, o sea, con factores de riesgo. Esta prueba de 8 a 12 semanas posterior a la infección va a positivizar y representa el desarrollo de la inmunidad frente a la bacteria de tuberculosis. El contacto previo con el bacilo lo que va a generar es una reacción de induración llamada intradermoreacción de Mantoux, y esta prueba nos indica la positividad de la infección. Sin embargo, es nuestra responsabilidad hacer pruebas complementarias para descartar la enfermedad activa. La prueba tuberculina nos indica que hubo infección, sea actualmente o previamente, pero no es diagnóstico de una infección activa. Para esto debemos hacer otras pruebas complementarias. Entonces aquí tenemos una imagen más o menos de la pápula que se debería, la reacción de induración que se esperaría y la forma de medirla. La lectura de esta prueba es más o menos a las 72 horas, esperando la máxima induración. Se puede hacer entre 48 y 96 horas también, y se debe leer solo la induración del diámetro máximo transversal del eje mayor del brazo, anotándose siempre en milímetros y la fecha en que se realizó. Aquí tenemos la interpretación de la prueba de Mantoux. En la imagen se puede presentar cómo se mide hasta con una reglita, en milímetros siempre, y la interpretación de la prueba sería: en situaciones de riesgo vamos a tener contacto en aquellos que tienen contacto con tuberculosis, sospecha de enfermedad tuberculosa, inmunosupresión con otra patología o VIH y una conversión de una prueba tuberculosa previamente negativa. Entonces, en estas situaciones de riesgo, si la prueba es igual o mayor a 5 milímetros, va a ser positiva, y menor a 5 milímetros negativa. En las situaciones de riesgo disminuidas, cualquier otra situación que se quiera realizar en inmigrantes, viajeros, algún niño sano o niño sano que no fue previamente vacunado, porque hay países que no tienen el esquema de vacunación de la BCG y queremos luego vacunarlo, tenemos que tomar en cuenta hacer una prueba de tuberculina y esperar. Si es negativa, vamos a aplicar la vacuna, y si es positiva, ya no se aplica. Para estas situaciones de riesgo, si es mayor o igual a 10, sería positivo, y menor a 10, negativo. En cuanto al tratamiento, varía según la localización de la enfermedad tuberculosa. Casi que el esquema y el tiempo va a ser igual para todos, y también depende de la sensibilidad de la cepa. Va a consistir en una combinación de varios fármacos con fase de inducción. Se comienzan con 2 meses aplicando 4 fármacos, y una fase de mantenimiento durante 4 o 10 meses, 2 fármacos. Usualmente 4 meses. Para 10 meses dejamos población de muy alto riesgo o inmunosupresos, sobre todo aquellos con VIH. La infección tuberculosa latente, por eso es tan importante también diagnosticar, saber que está presente, porque tiene tratamiento de profilaxis de elección con isoniazida durante 6 a 9 meses. Y con un esquema igual, con la misma dosificación. Y fundamental también monitorizar lo que es la adherencia al tratamiento para conseguir la curación y prevenir resistencias. Entonces, aquí les voy a presentar todos los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la tuberculosis. Primero vamos a ver la isoniazida, que va a ser de 5 a 10 miligramos por kilo, una dosis también. Rifampicina, de 10 a 15 miligramos por kilo, una dosis. Piracinamida, que es de 25 a 30 miligramos por kilo, también se aplica una dosis. Y streptomicina, de 20 a 25 miligramos por kilo, también una dosis. Y etambutol, de 15 a 25 miligramos por kilo, una dosis. ¿Ok? Acá tenemos también las pautas de tratamiento de tuberculosis. Como les dije, aquí están la mayoría de las formas de tuberculosis, y si ustedes logran observar la tablita, van a ver que son los mismos medicamentos usualmente por el mismo periodo: 2 meses de inducción y 4 de mantenimiento.
para factores de alto riesgo, o por ejemplo vean que la infección de meningitis tuberculosa, el periodo de mantenimiento se extiende a 10 meses, ¿ok? Pero solamente van a ser 2 meses y 4 meses de mantenimiento. Sobre todo, entonces recordar que las formas de meningitis y diseminada o miliar que atacan más a los niños, ya ahí la pauta de tratamiento sí se va a extender. Meningitis 10 meses y diseminada de 4 a 7 meses. ¿Ok? También es importante hablar sobre lo que es la toxicidad farmacológica, ya que son tratamientos tal vez no tan comunes para los niños, entonces hay que estar en vigilancia. Habitualmente es escasa y puede solventarse con las modificaciones del régimen terapéutico, jugando con las dosis. El efecto más adverso más importante que se ha visto es la toxicidad hepática, principalmente por la isoniazida. No es necesaria la realización rutinaria de analítica, pruebas de función hepática, salvo sospecha clínica o que veamos que hay un deterioro significativo en el niño. La hepatotoxicidad leve, lo que se hace es ajustar las dosis de isoniazida a 5 miligramos por kilo al día, o sea, se baja, e instaurar una pauta intermitente. Si tenemos una sintomatología positiva, vemos que el niño se encuentra realmente mal, más asociado a transaminasas, más de 3 veces el límite normal, o solo la elevación de transaminasas más de 5 veces del límite sin sintomatología, lo adecuado es suspender temporalmente el tratamiento y luego valorar un cambio a fármacos que sean no tan hepatotóxicos, principalmente el etambutol y la streptomicina. Y los controles clínicos deben hacerse más frecuentes y alargar el tiempo de tratamiento para mejor efectividad. En cuanto a la prevención de la enfermedad, siempre recordar que hay que tener un alto grado de sospecha, sobre todo en la población pediátrica, y evaluar continuadamente la situación familiar y la epidemiología en la que se encuentra el niño, sobre todo por su clínica inespecífica y radiología inespecífica. Recordar que existe la profilaxis posexposición con isoniazida a todos los niños menores de 5 años e inmunosuprimidos que sean contactos expuestos de un caso de tuberculosis con esa persona bacilífera positiva, que siempre y cuando tengan una prueba de tuberculina negativa o una prueba de interferón gamma también negativa, durante el periodo de ventana hasta que positivice de 8 a 12 semanas en el caso de infección. La vacunación es primordial, sobre todo al nacimiento. Se aplica la BCG en países de alta prevalencia o cuando la separación del niño o la fuente de contagio no sea posible y el niño se encuentre en bastante riesgo. La BCG tiene una efectividad del 80% en la prevención de formas diseminadas. Por eso es que se les aplica a los niños, en las formas diseminadas y meningitis, que son las dos formas que más afectan a los lactantes y a los niños pequeños. La duración de la BCG puede ser variable. Existen estudios donde se ha visto que es de una duración menor a 10 años o incluso hasta más de 50 años. Y siempre es importante que recordemos considerar la vacunación para los niños que tengan una prueba de tuberculina negativa y que no estuvieron vacunados. Por ejemplo, que vengan con otro esquema de vacunación de una zona no tan prevalente como Estados Unidos, que por ejemplo no pone la BCG al nacimiento y vengan acá, hay que aplicársela siempre y cuando tengan una prueba de tuberculina negativa. Y ya sea que estén expuestos ya por una zona endémica o por un contacto de riesgo. Y para concluir, vamos a ver ciertas conclusiones que debemos llevarnos a casa, que sería, bueno, primero recordar que es una enfermedad bacteriana causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis y que la transmisión es por inhalación de gotitas de aerosol contaminadas de pacientes que tengan baciloscopía negativa o que tengan alto nivel de bacífilos en expectoración. La infección o la enfermedad en niños, recuerden que siempre va a ser un evento centinela, es un indicador fiel de una situación epidemiológica en la comunidad. Niño que se encuentre infectado, hay que ir a buscar más personas infectadas o con la enfermedad y ver cuál es la persona infectante, que usualmente sería un adulto. La incidencia global en la edad pediátrica es difícil de estimar, porque como hemos venido mencionando, las manifestaciones clínicas son inespecíficas o tienen cosas muy específicas que usualmente no se tienen en cuenta y
sobre todo en los países desarrollados. Recordemos que el porcentaje es muy bajo, menor de 5% de los casos, y en los subdesarrollados, sobre todo en países del occidente, también de un 10 a un 20%. Los niños inmunosupresos y los lactantes también tienen un mayor riesgo de enfermedad siempre por una inmunidad adaptativa que fue insuficiente para controlar la infección. Por eso es que también la primoinfección desencadena síntomas a los meses posteriores de tenerla. Recordemos que en el niño la rentabilidad de pruebas microbiológicas como las directas o por ejemplo la prueba de baciloscopía, cultivo PCR en ella, no es tan factible por su naturaleza pauso-baciliar. Y, por ejemplo, por eso es que se sigue utilizando, por ejemplo, la prueba de tuberculina indirecta o interferón gamma, pero recordemos que estas pueden tener falsos negativos o a inicios de la enfermedad puede incluso marcar negativo. Entonces, tampoco es como que nos podemos valer solo de ellas. Y el tratamiento, recuerden que para todo tipo de tuberculosis, cualquier forma, siempre va a ser fase de inducción, 2 meses con los 4 fármacos empíricamente, y una fase de mantenimiento durante 4 a 10 meses con 2 fármacos. Y la vacunación al nacimiento de la BCG en países de alta prevalencia o cuando el niño se encuentre en riesgo y no pueda separarse de la fuente de contagio. Y también recordemos la profilaxis post-exposición con isoniazida. Ok, esta sería la bibliografía que utilicé para realizar esta charla y espero que esta charla sea de su ayuda. Muchas gracias por su atención.